Vaya por favor en su Biblia a la Epístola de Romanos. En nuestro último programa comencé hablando del capítulo 9 y en este texto encontramos a propósito la plataforma perfecta para cualquier político que se quiere lanzar a una candidatura. Quizás los políticos tendrían que fijarse en estos versículos para hacer sus próximos discursos. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. ¿No le parece una gran frase? Pero continuemos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, les digo la verdad, no miento, y el Espíritu de Dios me es testigo. ¿No sería espectacular que la gente nos conociera por esto? De hecho, esto no solo es bueno para un político, es bueno para cualquier predicador. El mundo está lleno de predicadores engañosos que tratan de sacarle el dinero a la gente. Este versículo es bueno para políticos, predicadores y para cada ciudadano normal, especialmente creyentes, especialmente la iglesia. Como creyentes, debemos ser personas que no solo sigan la verdad, sino que digan la verdad. Jeremías habló acerca de la corrupción religiosa de su época, al decir en el capítulo 8, versículo 8, «Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas». Ezequiel también advirtió acerca de los profetas mentirosos con sus visiones falsas y profecías engañosas. En el capítulo 13, versículo 3, él dijo lo siguiente: «Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto». Pablo estaba tan preocupado de que lo asociaran con profetas engañosos, visionarios falsos y escribas corruptos, que dijo: «No miento». Esta no fue la primera vez que Pablo declara algo así. Él también escribió en 2 Corintios 11:31, «El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento». Gálatas 1:20 dijo: «En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento». En 1 Timoteo 2:7, a su estudiante de predicación le dijo: «Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento». Cuando Pablo comenzó a escribir este pasaje en Romanos capítulo 9, él estaba convencido de que la gente pensaría que estaba mintiendo, que declara así entonces su honestidad en más de una ocasión. Él llama a su defensa al Señor Jesús, su propia conciencia y al Espíritu Santo. Tal como vimos antes, la nación de Israel tendría problemas para creerle a Pablo mientras él continúa en el versículo 2, compartiendo su carga. Él dice que estaría dispuesto a ser maldito, anatema de Cristo, o sea, a experimentar la condenación eterna si tan solo sus compatriotas, la nación de Israel, siguiera a Jesucristo su verdadero Mesías. Lo que sigue de parte de Pablo es una exhortación a los judíos a que reconozcan su posición única y la bendición de Dios. Los judíos estarían pensando si Pablo creía que habían sido abandonados por Dios, de que Dios ya no mantendría su pacto con ellos en cuanto a la ciudad y el trono del reino. Entonces, en el próximo versículo, versículo 4, Pablo pone en la mesa la identidad e historia de Israel y luego les recuerda que Dios los ama y tiene un plan especial para ellos. Uno podría decir que la nación de Israel nació como en cuna de oro, por decirlo así, o que nació con grandes privilegios y ventajas. Pablo da una lista específica de 8 cosas que muestran cuánto ha sido bendecido por Dios todo el pueblo de Israel. Se trata de 8 privilegios maravillosos que pertenecían a Israel. La verdad que no sabía si cubrir todo esto en 8 mensajes distintos, porque aquí tenemos 8 joyas llenas de verdades. También pensé en cubrirlo en un sermón con 8 puntos y opté por esta última opción. En realidad, voy a darles 2 puntos principales, ya que los demás puntos caen bajo estos. En los puntos principales, Pablo da, primero, un resumen irrefutable de las bendiciones divinas de Israel. Esto no puede discutirse, nadie puede negar cuán verdadero es este resumen, sea judío o gentil. Este es un resumen irrefutable de las bendiciones divinas de Israel. Y en segundo lugar, una declaración irrefutable de la deidad de Cristo. Entonces,
Vamos adelante. Pablo escribe una de las declaraciones más fuertes de toda la Biblia en cuanto a la deidad de Cristo en este pasaje. Vamos, punto número 1, un resumen irrefutable de las bendiciones divinas de Israel. Comencemos con el resumen de aquellas bendiciones tan grandes y divinas dadas a Israel. La primera bendición, Israel tiene una posición especial con Dios. Fíjese en los versículos 3 y 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Esta es la única vez que Pablo se refiere a la adopción de Israel. De hecho, esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que los israelitas son descritos como hijos adoptados de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay varios versículos que se refieren a Israel como una nación que es hija de Dios. Por ejemplo, Éxodo 4:22, Dios le dijo a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Oseas 11:1, el Señor dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pablo simplemente está afirmando que la nación de Israel sigue siendo la nación escogida por Dios. Ahora, no me malinterprete. La salvación siempre es individual. Una persona no puede salvarse por fe de otras personas. Entonces, el hecho de que uno sea israelita no significa que tenga una relación personal salvadora con Dios. Pablo no está hablando en el sentido de la elección nacional, que Dios llamó de manera soberana, bendijo, hizo un pacto y protegió a esta nación por sus propósitos redentivos. Pero también la segunda bendición es que Israel ha experimentado la presencia de Dios de manera especial. Pablo continúa en el versículo 4 diciendo que Israel ha recibido la gloria. Pablo se está refiriendo a la gloria de Dios en el griego doxa. Esta palabra, sin dudas alguna, en este contexto se refiere al símbolo visible de la presencia de Dios. Por ejemplo, apareció por primera vez en el Éxodo en Egipto, cuando se manifestó como una gran nube separando a la nación que huía de sus enemigos. También la nube que los guió por años en su peregrinar, protegiéndolos del sol durante el día y transformándose en una columna de fuego en la noche, dando así luz y calor. Más adelante, la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí junto a unos truenos y rayos, mientras la ley era dada a Moisés. Luego, llenó el tabernáculo y reposó en el arca del pacto. Después, pasó a hacer una luz intensa en el propiciatorio entre las alas de los querubines. Y finalmente, se marchó y se fue al cielo como respuesta al aumento del pecado en el pueblo. Pablo dice, ustedes como nación tuvieron esta increíble bendición de la presencia irrefutable de Dios. ¡Qué bendición! ¿Se imagina? ¿Se imagina tener a una nube que represente la presencia de Dios mientras camina? Si no sabe para dónde ir y la nube va hacia la izquierda, sabe que tiene que doblar a la izquierda. Si no sabe a qué universidad debe ir, la nube también lo guiará a la universidad correcta. Si no sabe qué casa comprar, la nube se mete por la ventana en cierto departamento y usted ya sabe dónde debe hacer el negocio. Nunca tiene que preguntarse a dónde estará Dios. Solo puede señalar la nube. ¡Qué bendición que experimentó la nación de Israel! Al fracasar en andar por fe, Dios les permitió en su gracia caminar por vista. La tercera bendición es que Israel tiene los pactos con Dios. Pablo continúa en el versículo 4 diciendo que Israel tiene el pacto. Dios hizo pactos o acuerdos. Esto era lo que Dios esperaba de su pueblo y lo que el pueblo de Dios podía esperar de él. Durante la vida de Moisés estaba el pacto de la ley. Durante la vida y reinado de David, el pacto de un reino y un trono eterno. Esta bendición se podría expresar de la siguiente manera. Israel ha recibido las promesas de Dios. Pablo deja entrever que Dios no ha abandonado su pacto con Israel. Si bien por un tiempo, Israel como nación ha sido puesta de lado
mientras Cristo cumple un nuevo pacto con su Iglesia universal. Sin embargo, estos pactos o promesas que lidian específicamente con Israel, por ejemplo, el reino venidero, el trono venidero, la promesa de una nueva Jerusalén y un trono de David restaurado, son promesas que Dios piensa mantener. Pero sigamos avanzando. Estamos dando bendiciones que Israel estuvo disfrutando y permanece disfrutando. Israel tiene una posición especial con Dios en primer lugar, dijimos. En segundo lugar, Israel ha experimentado la presencia de Dios de manera especial. En tercer lugar, dijimos, Israel tiene los pactos de Dios. Y en cuarto lugar, la bendición número 4 es que Israel recibió la ley. Pablo menciona en el versículo 4 que Israel recibió la promulgación de la ley. Pablo ya había escrito en Romanos capítulo 3, versículo 2b, que la ventaja de ser judío era el simple hecho de que a la nación de los judíos había sido confiada la palabra de Dios. Entonces, la nación de Israel tiene una posición con Dios, ha experimentado la presencia de Dios, recibió las promesas de Dios y era responsable en recibir las palabras de Dios para propagar el carácter de Dios. Israel fracasó en propagar el carácter de Dios. Ellos se quedaron con la ley, se quedaron con el mensaje de Dios, lo consideraron como un tesoro para ellos mismos. Era solo de ellos y para ellos. Fracasaron en ser de bendición a las demás naciones del mundo. La razón de esto fue primeramente porque no vieron al Salvador, quien había sido identificado claramente en las palabras de Dios. Sin embargo, qué bendición tuvieron de haber sido escogidos para ser los recipientes de las mismísimas palabras de Dios. La quinta bendición. Sigamos adelante. Israel recibió los principios para acercarse a Dios. Pablo agrega en el versículo 4 que ellos recibieron el culto. El culto se refiere al sistema completo de adoración en el templo, con sus sacrificios, sacerdotes, ceremonias y principios de expiación que claramente indicaban hacia el sacrificio final de expiación del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo mismo. Ellos tuvieron esta bendición también. La sexta bendición es que la nación de Israel recibió verdades proféticas de parte de Dios. Pablo al final del versículo 4 dice, y las promesas. Pedro predicó acerca del Mesías prometido. Él decía las profecías que se hicieron realidad. Pablo también predicó acerca de la promesa hecha a los padres. Estas son declaraciones proféticas acerca del Mesías venidero. Israel recibió estas profecías, y mientras estaba ocurriendo y después de que ocurrieron, hasta el día de hoy, la nación rehúsa ver que estas profecías desembocan con total precisión en la persona de Jesucristo. Permítame darle una lista de estas profecías. Él nacería en Belén, según Miqueas 5:2. Él sufriría, según Génesis 3:15 e Isaías 53. Sus manos y sus pies serían agujereados, Salmos 22:16. Resucitaría, Salmos 16:10. Él, el Salvador, sería judío, Génesis 12:1 al 3. Él, el Salvador, vendría de la tribu de Judá, Génesis 49:10. Él, el Mesías, sería descendiente directo de la familia de David, 2 Samuel 7 del 1 al 17. Él, el Mesías, nacería de una virgen, Isaías 7:14. Y también, al ser crucificado, sus ejecutores echarían suertes sobre sus vestidos, Salmos 22:18. ¿Cuántas profecías apuntaban a Jesucristo? Hay hombres y mujeres judíos que se han convertido. Los llamamos judíos mesiánicos o judíos completos. Imagínese la doble bendición de estos. Tenemos unos cuantos en nuestra iglesia que han creído en Cristo como su Mesías. Algunos de ellos se salvaron luego de asistir a la iglesia. Recuerdo a un caballero que vino a nuestra clase para miembros nuevos solo para saber qué creíamos. Y durante el transcurso de la clase creyó en Cristo como su Mesías
y su Salvador. La séptima bendición. Israel desciende de patriarcas piadosos. Pablo escribe de otra bendición que Israel experimentó en el versículo 5 de Romanos capítulo 9, donde leemos de quiénes son los patriarcas. Dicho de otra manera, él está allí aplicando esto. Ustedes tienen la bendición de sus ancestros, hombres de fe, hombres de Dios, tal como Abraham, Moisés y David. Eso está diciendo allí. ¿Alguna vez conoció a alguien que tuviera algún ancestro que luchó en la Segunda Guerra Mundial? En nuestro caso, hay rumores que dicen que durante la Guerra Civil estadounidense, el batallón del general Sherman acampó en el mismo lugar en el que está el edificio de nuestra iglesia. Algunos de ustedes puede que tengan algún ancestro muy piadoso o que sea de un linaje de misioneros y grandes siervos de Dios. Mi papá me contó en una ocasión que mi hermano mayor, que también es pastor, y yo somos la 8ª generación de pastores o misioneros en la familia. 8 generaciones seguidas. Y ahora nuestros hijos se están preparando para el ministerio y piensan ir a estudiar la Biblia en el próximo semestre. Ellos saben que van a ser la 9ª generación. Ahora, si ellos deciden hacer algo diferente, no hay ningún problema. Nosotros no queremos que tengan ninguna presión. Quizás usted esté comenzando esa herencia piadosa. Quizás usted sea la primera generación en seguir a Cristo. Francamente, me parece que eso entusiasma más que ser la 8ª generación. Pablo le dice a Israel, ustedes pueden hablar de sus ancestros, están relacionados con personas que han demostrado muchísima fe en Dios. Lo interesante acá es que no fue de mucho beneficio para las generaciones siguientes. Pablo ahora pasa al clímax de las bendiciones de Israel como nación. La 8ª bendición es que la nación de Israel fue la que trajo al Mesías, el Hijo de Dios. Fíjese en el versículo 5, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. En otras palabras, el mismo Mesías vino del linaje de Israel. El Hijo de Dios, el Cristo, el ungido de Dios, tiene sangre judía fluyendo por sus venas. Fue por medio de Israel que el Redentor prometido vendría, quien resulta ser el Hijo de Dios. Este es el premio máximo. Jesús, el Dios hombre, es judío. El Mesías vino de la familia de Israel. Usted puede hablar de Moisés y de Abraham y de su abuelo y su tatarabuelo y de la 8ª y 9ª generación, pero la nación de Israel fue parte del nacimiento del Mesías prometido, el Hijo de Dios. Ahora, ¿sabe lo que hace Pablo a esta altura? Comienza a celebrar. Comienza a ser elocuente en cuanto al Mesías. En otras palabras, olvídese de la nación por un momento. No hay nada para entusiasmarse tanto con nuestras ventajas y bendiciones. Hablemos de Jesucristo. Pablo hace una pausa y comienza a adorar. Es como si hubiera escuchado hablar del amor de su vida y no puede dejar de hablar de su Salvador. Al hacer esto, Pablo dice algo muy impactante. Este es el segundo punto principal que Pablo hace en esta oportunidad. Y es una declaración irrefutable de la deidad de Cristo. Pablo escribe en el versículo 5b de Romanos 9, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay varias discusiones en cuanto a este texto. Un comentarista dijo que la interpretación de Romanos 9:5 se ha discutido probablemente más que cualquier otro versículo del Nuevo Testamento. Parte de la razón de esto es el hecho de que los manuscritos griegos más antiguos no tenían toda la puntuación. Como resultado, algunos traductores liberales pusieron un punto después de la palabra cosas, de manera que la última parte del versículo pasa a ser una simple doxología. Sin embargo, es interesante ver que sin excepciones en la escritura, tanto en el hebreo como en el griego, la doxología siempre pone la palabra bendito antes del nombre de Dios. Pero en este versículo,
Pablo hace algo que no encontramos en otros textos de la Escritura y revierte esa forma escribiendo Dios bendito, indicando así, sin dudas, que Cristo es igual a Dios. Fíjese en el versículo 5 y subraye las palabras, subraye la palabra Dios y hágale una flecha hacia el antecedente que incluye las palabras el cual es. Y haga una flecha al antecedente que es la palabra Cristo. Pablo está diciendo claramente Cristo, que es Dios. Ahora, generalmente en el Nuevo Testamento el nombre de Dios o Teos se reserva como referencia a Dios el Padre, Jesús como Dios el Hijo y Espíritu Santo como Dios Espíritu. Los escritores de la Escritura entendieron la existencia de la Trinidad y generalmente los distinguían de alguna manera bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando no los distinguían, lo hacían con una intención de demostrar su deidad. Por ende, Jesucristo no era un Dios adicional, sino Dios mismo, el Dios encarnado. En otras palabras, Cristo es Dios bendito por los siglos. Pablo no está de acuerdo con el testimonio de la Escritura tal como dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿No está de acuerdo con Tomás, que confesó su fe cuando le dijo al Señor resucitado en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío? ¿No desafió Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:28 a apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre? ¿No le escribió Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 13, diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? En el momento de adoración y alabanza de Pablo a Cristo, en Romanos 9:5, encontramos una de las declaraciones más claras e irrefutables en cuanto a la deidad de Cristo. Cristo, que es Dios, sea bendito por los siglos. Amén. Permítame concluir el estudio de hoy con dos observaciones. En primer lugar, es posible tener privilegios de Dios y no ser un hijo de Dios. Tengamos cuidado con esto. Israel, por decirlo así, nació en cuna de oro. Ellos fueron increíblemente privilegiados con la presencia y promesa de Dios. Pero a pesar de su posición, de sus promesas, de la profecía, de los principios, de los patriarcas, a pesar del Redentor prometido, siendo uno de ellos rechazaron al Salvador. Israel rechazó la cuna de oro, la ventaja de Dios para ellos. No les sirvió de nada. En segundo lugar, es posible experimentar los privilegios de Dios y aún así no poseer la persona de Dios. Pregúntese lo siguiente: ¿qué me ha dado Dios? ¿Qué cuna de oro me ha dado Dios a mí? Sea usted judío o gentil, todos recibimos beneficios irrefutables. Por ejemplo, tenemos comida y ropa, tenemos bebida. Es muy probable que cada uno de los que estamos escuchando tengamos una propia Biblia. Hemos escuchado las promesas de Dios, hemos leído y escuchado las profecías del Redentor. Todos en alguna manera tenemos ciertos privilegios. Sin embargo, ¿qué ha hecho usted con ellos? ¿Los ha rechazado al igual que la nación de Israel? ¿Ha ignorado la bendición de Dios y rechazado al Salvador? ¿Qué ha hecho con Cristo, que es Dios por los siglos? ¿Alguna vez escuchó esa frase que dice, intente con Cristo o pruebe a Cristo? Amigos, esto no es así. Jesús no es un suéter que uno se pone cuando hace frío y luego se lo saca cuando hace calor. Jesús no es una receta para que usted pruebe y vea si le gusta más que otros sabores espirituales. Jesús no es algún experimento espiritual que usted pueda ver si funciona y haga mejorar su vida. Jesús no es alguien que lo va a mantener lejos de los problemas. No es alguien que pueda probar ahora para acallar su conciencia culpable. No es algo que uno agrega a su bolsa de creencias religiosas. Él no comparte espacio con nadie. Él no comparte su gloria absolutamente con nadie. No es Jesús y algún otro Dios.
Es Jesús, que es Dios bendito por los siglos. Amén. No es Jesús y algún otro camino. Es Jesús, que es el único camino. Dios bendito por los siglos. Amén. Uno no lo prueba, sino que confía en Él. Un escritor dijo lo siguiente: el mensaje de nuestro Señor era Él mismo. Él no vino solo a predicar el Evangelio. Él mismo es el Evangelio. Él no vino solo para dar pan. Él dijo, yo soy el pan. Él no vino solo a dar luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él no vino a señalar el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, quien es bendito por los siglos. ¿Me permite preguntarle algo? Esa cuna de oro, esa bendición o ventaja, la bondad de Dios y su gracia, ¿lo ha traído a Jesucristo? ¿O usted rehúsa creer y agradecerle, rehúsa entregarle su corazón y reconocerlo? Quizás usted sea un creyente, o sea que tiene más bendiciones eternas de Dios. Quizás usted no está valorando lo que tiene. Quizás usted demanda que Dios le dé algo más, o tal vez se esté alejando de Él ya que no está recibiendo lo que usted quiere. ¿Va a alabarle? Al igual que Pablo en Romanos 9:5, y reconocer al Dios soberano, el Señor Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos, por sobre todas las cosas. Incluso si su corazón está con una carga, va a confiar en Él, que es sobre todas las cosas, y agradecerle tanto por lo que Él ha hecho y ha dado como lo que Él le ha de dar. Este tipo de confianza va a guiarlo a proclamar este tipo de declaraciones, sea por medio de un clamor de gozo o por medio de lágrimas de tristeza. Mi Señor Jesucristo está por sobre todas las cosas. Él es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.